A principios de este año, Corea del Norte enmendó silenciosamente su constitución, y aunque eso podría sonar como algo de poca importancia según los estándares norcoreanos, en realidad fue todo lo contrario. La versión revisada establece como política oficial que si Kim Jong-un es asesinado o incapacitado en un ataque, las fuerzas nucleares del país lanzarán un ataque nuclear de inmediato. En otras palabras, nada de ataques furtivos de decapitación. Si cortan la cabeza en Pyongyang, verán cómo grandes zonas de Asia-Pacífico desaparecen bajo un mar de fuego nuclear. El momento en que sucede esto no es precisamente una sorpresa. Los líderes con malas relaciones con Estados Unidos han visto con horror los acontecimientos en Venezuela e Irán, y Corea del Norte está decidida a no permitir que su querido líder termine como Maduro o el Ayatolá, lo cual es bastante comprensible. La pregunta ahora es qué significa para la región tener a Corea del Norte con el dedo en el gatillo nuclear, y si este intento de disuasión hace que la guerra sea menos probable o casi inevitable. Los ataques de decapitación no son una idea nueva en la península de Corea. Dado lo centralizado que está el régimen de la RPDC, los analistas han debatido durante décadas los pros y los contras de eliminar al Kim que esté a cargo en ese momento. Corea del Sur incluso tiene una unidad militar completa dedicada precisamente a esto. Spartan 3000 es una fuerza de respuesta rápida diseñada completamente en torno a la doctrina de decapitación, donde una guerra iniciada por el norte será respondida con Kim sufriendo una muerte rápida y fulminante. A cambio, Kim estableció una doctrina nuclear en 2022, que incluía una cláusula sobre represalias automáticas si él se veía amenazado, aunque en ese momento parecía más una postura que algo que Pyongyang estuviera realmente preparado para llevar a cabo. Sin embargo, 2026 ha sido una especie de llamada de atención. En los últimos meses, Kim ha visto cómo Caracas y Teherán no pudieron proteger a sus líderes supremos de la ira del tío Sam, a pesar de tener defensas aparentemente formidables. Maduro tenía un aparato de seguridad costoso. Jamenei siempre estaba en su complejo en el centro de Teherán y ninguno de los dos fue suficiente. Para Kim, descubrir cómo evitar un destino similar se volvió una cuestión de suma importancia. Para finales de marzo, Pyongyang ya tenía su respuesta. Una nueva cláusula constitucional garantiza que si Kim es eliminado, los misiles nucleares se lanzarán de todos modos. En asuntos militares, esto se conoce como una cláusula de represalia automática. Una frase que siento que conozco por todas las películas hechas en los años 80. Ahora, mucha de la cobertura que siguió utilizó la palabra automático, lo que evoca algo como el antiguo sistema perímetro soviético, una máquina en un búnker en algún lugar detectando un ataque entrante y disparando por sí sola. Eso no es exactamente lo que Kim ha construido todavía. El mecanismo es humano en todo momento. Oficiales predesignados con planes de ataque precargados ya autorizados legalmente para apretar el gatillo en el momento en que la dirigencia quede incomunicada. Pero, siendo realistas, eso no es mucho consuelo. Incluso los ejércitos más sofisticados del mundo tienen dificultades de comunicación ocasionales, y no se necesita mucha imaginación para ver cómo descentralizar la cadena de mando nuclear de un régimen ya hostil podría ser una receta para el desastre. Las estimaciones actuales sitúan el arsenal de Corea del Norte en aproximadamente 50 ojivas ensambladas con suficiente material para construir hasta 90 ojivas, aunque ese número exacto es disputado. Más importante aún, sus líneas de producción están en funcionamiento, agregando entre 6 y 7 nuevas ojivas al año. Los sistemas de lanzamiento han mantenido el ritmo. ICBMs avanzados de combustible sólido que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, armas tácticas supuestamente diseñadas para usarse en la propia península, aunque estas siguen sin ser probadas, y además un programa de submarinos nucleares. Al ritmo actual, su arsenal podría superar al del Reino Unido, Pakistán e Israel dentro de la próxima década. Que esto es una respuesta a lo que Kim vio que Estados Unidos le hizo a Irán no está realmente en debate. El simple hecho del momento lo deja claro. Lo que realmente nos dice sobre las intenciones del régimen es una pregunta completamente diferente, y es una sobre la que quienes siguen de cerca a Pyongyang han estado discutiendo durante las últimas 6 semanas. La suerte está echada. Ahora, no se puede tener una conversación sobre las posibilidades de que la guerra activa regrese a la península de Corea sin mencionar el artículo que se publicó en 2024 en 38 North. Allí, Robert Carlin y Secret Hacker escribieron lo que esencialmente se ha convertido en el punto de referencia para dar la alarma. Citando sus palabras, creemos que, al igual que su abuelo en 1950, Kim Jong-un ha tomado la decisión estratégica de ir a la guerra. No sabemos cuándo ni cómo Kim planea apretar el gatillo, pero el peligro ya está mucho más allá de las advertencias rutinarias en Washington, Seúl y Tokio sobre las provocaciones de Pyongyang. Y ese último punto es lo que hace que analizar los acontecimientos en la península de Corea sea tan difícil. El norte se ha ganado la reputación de ser como Pedro y el Lobo. Las amenazas de convertir al estado títere del sur en un mar de fuego son básicamente el pan de cada día en sus medios, algo que han usado constantemente a su favor. A estas alturas, el manual de la RPDC básicamente es escalar, amenazar con una guerra total, exigir concesiones y luego retroceder una vez que las consiguen.
Carl y Anaka consideran que esta vez la situación es fundamentalmente distinta por dos razones principales. El reconocimiento por parte de Estados Unidos ha sido el objetivo principal para tres líderes norcoreanos sucesivos. El premio que cada uno de ellos ha pasado su carrera persiguiendo sin lograrlo del todo. Durante el primer mandato de Trump, cuando Kim y el presidente de Estados Unidos se reunieron en Hanoi, estuvieron más cerca que nunca. Kim arriesgó mucho para que esto funcionara. Desmanteló la estación de lanzamiento de satélites Sohae, suspendió las pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales, devolvió restos de soldados estadounidenses y presentó lo que creía que era una oferta lo suficientemente seria como para justificar un alivio significativo de las sanciones a cambio. Lo que recibió a cambio no fue mucho. La carta que escribió a Trump en las semanas siguientes, de la cual se han filtrado partes, describía que lo habían hecho quedar como un idiota ante el mundo y ante su propio pueblo. Básicamente, sentía que Estados Unidos lo había manipulado y lo había tomado por tonto. El segundo factor, según la interpretación del autor, llegó alrededor de 2021 con la retirada estadounidense de Afganistán. Esto le confirmó a Pyongyang lo que desde hace mucho sospechaban. Estados Unidos estaba en retirada global, algo que no iba a suceder de la noche a la mañana en todas partes, pero que de todas formas iba en una sola dirección. Esto prácticamente marcó la tumba del proyecto diplomático de 70 años. Lo que siguió se hizo visible a finales de 2023, cuando Kim eliminó el compromiso de larga data del régimen con la reunificación pacífica con el sur, una base ideológica que todos los líderes anteriores de la RPDC habían considerado intocable. No solo cambió unas cuantas palabras en el papel, literalmente destruyó el arco de la reunificación en Pyongyang. Para los que apoyan la tesis de la guerra, aquí es donde las cosas realmente empiezan a verse peligrosas, porque la reunificación era una de las principales razones que habían inhibido a Corea del Norte de atacar a su vecino. Cuando el sur es visto como territorio ocupado de tu propia nación que necesita ser liberado, lanzarles armas nucleares no tiene mucho sentido. La doctrina sin capacidad es solo tinta en papel, pero lo que le ha dado a Kim la capacidad se ha ganado a lo largo del conflicto en Ucrania, aunque a un costo terrible. Pyongyang pasó 2023 y 2024 enviando enormes cantidades de proyectiles de artillería al frente ruso y para el otoño de 2024 había puesto tropas norcoreanas reales en Kursk para darle más efectivos a Putin. Putin, por su parte, le devolvió el favor a Kim de la misma manera. En junio de 2024, los dos países firmaron un tratado de asociación en materia de defensa que restableció una garantía de seguridad que había sido eliminada en los años 90 cuando Moscú normalizó relaciones con Seúl. Lo que siguió parece ser exactamente lo que la década anterior de sanciones había intentado evitar. La tecnología de misiles y armas rusa fluyendo directamente hacia el programa nuclear de Pyongyang, aunque los funcionarios estadounidenses han sido cautelosos al confirmar formalmente todo el alcance. Y los mecanismos de mano muerta, según esta interpretación, son los que mantienen toda la arquitectura en su lugar. Un régimen que se prepara para la guerra necesita garantizar que un ataque de decapitación no pueda desarmarlo antes de que comience la lucha, y la autoridad de lanzamiento predelegada hace exactamente eso. Si Washington o Seúl eliminan a Kim en las primeras horas, el arsenal de la RPDC aún puede disparar a voluntad sin la orden del querido líder. Al igual que el sistema iraní pudo comenzar y continuar lanzando drones y misiles a pesar de que su liderazgo centralizado estaba sepultado bajo escombros humeantes. Ahora, la respuesta natural a todo esto es que nada de esto realmente importa. Cualquier guerra en la península simplemente terminaría con Corea del Norte siendo borrada del mapa, y Kim lo sabe. Y por si sirve de algo, esa ha sido básicamente la estrategia de defensa nacional vigente durante décadas. Claro, la RPDC ciertamente podría causar mucho daño al sur, pero cualquier secuela de la Guerra de Corea significaría el fin para el régimen. Otros expertos han enfrentado esa objeción directamente y su respuesta es incómoda. El escenario no es una guerra convencional prolongada que Corea del Norte de alguna manera gane, sino uno en el que la RPDC inicia con una demostración de fuerza tan abrumadora que la lucha termina prácticamente antes de empezar. Pyongyang ataca Seúl con todo lo que tiene en los primeros minutos, posiblemente incluyendo armas nucleares tácticas, bajo la suposición de que cualquier presidente estadounidense buscaría inmediatamente desescalar en lugar de arriesgarse a que más armas nucleares sean lanzadas hacia Tokio o Guam. Lo que hace que esta versión sea más difícil de descartar es la situación interna que la respalda. La situación en Corea del Norte es, por decirlo suavemente, nada brillante. Ahora bien, eso no es precisamente sorprendente. El país puede ser conocido por muchas cosas, pero ser un paraíso para los trabajadores no es una de ellas. Pero incluso para los estándares de la RPDC, las cosas se han puesto bastante mal. La ONU estimó a principios de 2025 que la mitad del país estaba desnutrida y el precio del arroz en Pyongyang casi se ha duplicado en un solo año. Y ten en cuenta que estamos hablando de Pyongyang. Pyongyang es la capital vitrina donde el régimen pone la mayoría de sus esfuerzos para mantener la fachada de tener un país siquiera medianamente funcional.
En lugar de dejar que los mercados clandestinos compensaran la escasez como lo han hecho durante las últimas 2 décadas, el gobierno prohibió la venta privada de alimentos en 2023 y volvió a canalizar todo a través de la distribución estatal. Y si sabes algo sobre cómo los norcoreanos realmente se han estado alimentando desde los años 90, eso equivale a eliminar el único sistema que todavía funcionaba y reemplazarlo por el que causó la hambruna de 1994 en primer lugar. No por nada empezaron a circular en 2023 informes de residentes de Pyongyang muriendo de hambre en sus departamentos. Es un panorama desolador, pero si eso significa que Kim realmente va a tomar la decisión, depende completamente de a quién le preguntes. Hacia una paz fría. Víctor Cha, un experto en Corea de larga trayectoria, escribió en Foreign Affairs para argumentar que las cosas podrían no ser tan sombrías como parecen. No está diciendo que la guerra sea imposible. Todo lo contrario, pero él argumenta que la perspectiva de Carl y el hacker interpreta fundamentalmente mal las intenciones del régimen, y que si Washington continúa en su trayectoria actual, hace que la guerra en la península sea más probable, no menos. El punto de partida de Cha es difícil de rebatir a estas alturas. La desnuclearización está muerta. Puede ser una píldora difícil de tragar, pero Corea del Norte sacrificó prácticamente todo para obtener armas nucleares y el régimen ha dejado absolutamente claro en repetidas ocasiones que las considera necesarias para su supervivencia. En este sentido, el enfoque estadounidense y el de la comunidad internacional en general necesita reorientarse hacia un reconocimiento menos ideológico y más pragmático de que el momento para evitar que la RPDC obtuviera armas nucleares ya pasó hace mucho tiempo. No menos de 7 administraciones presidenciales diferentes han perseguido lo que en los círculos políticos se conoce como CBID, desarme completo, verificable e irreversible. Este es el principio organizador de su política hacia Corea del Norte y todas fracasaron. Clinton, en los años 90 de hecho, consideró seriamente atacar instalaciones nucleares para detener su desarrollo, pero canceló la idea después de escuchar que una guerra renovada podría costar hasta 1 millón de bajas. Y queremos tomarnos un momento aquí para enfatizar lo central que ha sido la desnuclearización para cada administración presidencial. Básicamente, es el tema principal de Estados Unidos cuando se trata de Corea del Norte, el principio alrededor del cual todo lo demás gira. Trump, en su primer mandato, cambió el acrónimo, pero mantuvo su enfoque limitado en las armas nucleares antes que cualquier otra cosa. Incluso hay un dicho que el Departamento de Estado ha usado durante mucho tiempo con Pyongyang. Cito: "Con la desnuclearización todo es posible. Sin la desnuclearización nada lo es. Solo una nota. Desnuclearización es una palabra realmente difícil de decir". Donde Chal difiere tan radicalmente de quienes sostienen la tesis de la guerra es en lo que Kim realmente pretende hacer con estas armas nucleares, porque todo lo que el régimen ha hecho desde entonces. Hanoi, según su interpretación, se parece menos a un país preparándose para la guerra que a uno tratando de hacerse tan permanente que la lucha nunca llegue. Las consecuencias del fracaso de Hanoi sin duda dejaron un mal sabor de boca en Kim y puede que incluso lo hayan hecho menos dispuesto a considerar la diplomacia como un resultado realista. Pero aún está muy lejos de decidir que la guerra es la respuesta. Su recomendación, más bien, no es que Washington deba renunciar formalmente a la desnuclearización como un objetivo a largo plazo, y mucho menos declarar a Pyongyang como un miembro bienvenido del club de los que tienen armas nucleares. Más bien, es que Washington necesita desesperadamente dejar de permitir que ese objetivo paralice todo lo demás. Porque en este momento, esa visión tan enfocada está impidiendo que Estados Unidos aborde problemas de seguridad inmediatos que empeoran cada mes. El aspecto más urgente y el que debería alarmar a la gente sin importar de qué lado estén es que actualmente Washington casi no tiene manera de hablar con Pyongyang en absoluto. El único canal que queda es una línea telefónica en la zona desmilitarizada que los norcoreanos son famosos por no contestar. Más allá de eso, la alternativa es, y no estamos bromeando, deslizar cartas físicas por debajo de la puerta de la oficina de la RPDC en las Naciones Unidas en Nueva York, lo cual se ha intentado repetidamente solo para que las cartas sean devueltas sin abrir. El abandono de Pyongyang del objetivo de la reunificación es el ejemplo más claro de cómo la misma evidencia puede apuntar en direcciones opuestas dependiendo del marco a través del cual la mires. Carl y Hacker interpretan el cambio de enfoque como la justificación doctrinal para atacar Seúl, pero hay otra manera de verlo. La reunificación implicaría inherentemente el fin del régimen en Pyongyang mucho más que el fin del gobierno en Seúl. La RPDC ya toma medidas extremas para mantener las influencias culturales fuera de su país con el fin de mantener la ficción de que Corea del Sur está profundamente empobrecida y que la vida es mucho peor allá. La diferencia en el nivel de vida general entre el norte y el sur es tan marcada que realmente es difícil ponerlo en palabras. Para usar una analogía europea, Alemania Oriental era mucho más pobre que Alemania Occidental cuando cayó el muro de Berlín.
pero al menos Alemania Oriental operaba en el mismo universo que su hermana. Es como comparar a un hermano que fue a la facultad de Derecho y conduce un BMW con otro que se especializó en quedarse en casa y drogarse y al que acaban de embargarle el coche. Comparar a Corea del Sur con su hermano del norte, sin embargo, es como comparar a un ciudadano del mundo moderno con un maldito campesino medieval. Y todo lo que haría falta sería un viaje de un día al otro lado de la frontera para que el norcoreano promedio se diera cuenta de esto, y Kim es dolorosamente consciente de ese hecho. Simplemente no puedes reunificarte con un país cuyas películas tus ciudadanos tienen prohibido ver. Y lo que hizo la enmienda constitucional sobre la reunificación fue garantizar que ningún líder futuro pudiera reabrir discretamente la cuestión. Ese último tema, el líder futuro, importa más de lo que podría parecer. Uno de los puntos más importantes a los que señala la facción que cree que habrá guerra es la gran atención que Kim ha puesto en preparar a su hija de 13 años para sucederlo. En su opinión, él está haciendo esto con la expectativa de que podría ser eliminado en un ataque de decapitación. Sin embargo, visto de otra manera, podría preocuparse por correr la misma suerte que Maduro o Jamenei, pero eso sería una razón para construir un régimen que pueda sobrevivir sin él, no una razón para iniciar la guerra que lo mataría. Esto hace que su determinación de entrenar a su hija en los métodos del dictador brutal sea algo sumamente personal. Kim heredó el trono en 2011 con apenas un año de preparación adecuada por parte de un padre que murió antes de que la transición estuviera siquiera cerca de completarse. Lo que siguió fueron años de purgas, reorganizaciones y asesinatos directos, incluido el propio tío de Kim, a quien, según informes de 2014, el nuevo líder literalmente hizo que lo devoraran perros. Todos estos cambios podrían ser en parte para asegurar que Yoo Ae nunca tenga que luchar por el poder contra aquellos que no están completamente de acuerdo con la familia Kim. La mano muerta encaja en esa lógica de manera más natural que en la tesis de la guerra. La autoridad de lanzamiento predelegada cierra las dos vulnerabilidades que más importan durante una sucesión. Un general decidiendo que el nuevo líder no está listo y un adversario al otro lado de la DMZ viendo la transición como el momento para atacar, pero el grupo de la tesis de la guerra puede darle la vuelta a eso con la misma facilidad. Un régimen que ya ha decidido entrar en conflicto y sabe que un ataque de decapitación es el movimiento más probable de los estadounidenses necesita la mano muerta precisamente para garantizar que el tío Sam no intente un ataque preventivo. El mismo instrumento se interpreta como el disuasivo definitivo o como la póliza de seguro definitiva para un primer ataque, dependiendo completamente de lo que creas sobre el hombre que ordenó construirlo. Y eso nos deja con dos explicaciones igualmente coherentes de la misma evidencia y sin una manera clara de elegir entre ellas desde afuera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una cosa sería si estos desacuerdos de política fueran académicos, algo para debatir en clases de relaciones internacionales en todo el mundo. Pero, querido público, este es demasiado real y nos afecta demasiado de cerca. Dado cuánto ha logrado Corea del Norte aumentar su arsenal nuclear, así como su casi garantizada determinación de seguir expandiéndolo, el mundo realmente no tiene el lujo de seguir posponiendo este problema. El problema es que las dos interpretaciones que les hemos dado sobre las intenciones de Kim son diametralmente opuestas en cuanto a lo que sugieren que se debe hacer. Quienes sostienen la tesis de la guerra sostiene que no se debe permitir que un régimen que ya decidió ir a la guerra pase los próximos 5 años reuniendo tranquilamente la capacidad para ejecutarla en términos aún más favorables. Y definitivamente no les señalas que estás dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones. Por otro lado, si los defensores de una paz fría tienen razón, adoptar una postura ultradura haría la guerra más probable, no menos. Y el enfoque continuo de Washington, que se centra en la desnuclearización, hace que Pyongyang vea las negociaciones adicionales como en gran medida una pérdida de tiempo. Porque, una vez más, no van a renunciar a estas cosas bajo ninguna circunstancia. Como siempre, cuando se trata de Corea del Norte, todo el debate gira en torno a lo que pasa por la cabeza de Kim Jong-un. Kim podría querer la paz durante los próximos 50 años y el mecanismo que construyó para garantizarla aún podría provocar una guerra que nunca tuvo la intención de iniciar, una mala comunicación durante una crisis de sucesión, un comandante regional que no puede comunicarse con Pyongyang y tiene que decidir en minutos si el silencio significa que su líder está muerto. Las hipótesis que podrían llevar al Armagedón son suficientes para llenar un libro particularmente deprimente, pero lo que debe abordarse antes que nada es la gestión de crisis. Para que Occidente y sus aliados en Asia-Pacífico estén mejor preparados en caso de que las tensiones realmente se desborden. Porque si las cosas se calientan en la península, pasar notas por debajo de una puerta en Nueva York no va a ser suficiente. La RPDC podría estar intentando blindar su régimen contra Trump, pero al hacerlo puede haber abierto la puerta a una crisis mayor en el futuro. Gracias por vernos.